Muy buenos días. Gracias por acompañarnos hoy y por el interés en este webinar, el poder de los test de personalidad para identificar riesgos y prevenir accidentes laborales. Mi nombre es Marbelis Mejías y les doy la bienvenida en nombre del Leiro Assessment. Para nosotros es un gusto contar con su participación en este espacio especialmente diseñado para profesionales de recursos humanos, seguridad y salud ocupacional y líderes organizacionales interesados, por supuesto, en fortalecer la prevención de riesgos desde una mirada más estratégica. Y para eso contamos con un facilitador de lujo. Un gusto presentarles a Fernando Manzané, quien es psicólogo, coach e investigador, facilitador internacional y entrenador en la interpretación de herramientas psicométricas como WAVE de Savile Assessment, 15FQ y análisis del perfil laboral APL de la Casa Psicométrica Leiro Assessment. Fernando tiene una sólida experiencia en procesos de selección ejecutiva, identificación de altos potenciales y programas de desarrollo. Más de 300 horas en devoluciones ejecutivas realizadas y se destaca por integrar la medición del talento a la gestión estratégica de las organizaciones y por su enfoque investigativo en psicometría. Como coach, es estratégico y directo, con una gran capacidad para conectar conductas, contextos y resultados, facilitando conversaciones profundas y orientadas al desarrollo. Sin más preámbulo, los dejo con Fernando Manzané, quien nos guiará en este recorrido sobre cómo los test de personalidad pueden convertirse en un aliado clave para la prevención de accidentes laborales. Adelante, Fernando. Buenos días, muchísimas gracias, Marbelis, honrado de este espacio y de poder compartir con todos nuestros clientes y personas interesadas en este taller, en este pequeño webinar, porque en realidad no es un taller. El poder de los test de personalidad para identificar los riesgos y prevenir los accidentes laborales. Eh, un poco para contarles que, por ejemplo, para mí una de las cosas más bonitas que he tenido la oportunidad de hacer es investigación, sobre todo en el ámbito organizacional y un poco vamos a ver este tema de cómo podemos de reducir el riesgo que tenemos dentro de las organizaciones de la ocurrencia o incidencia de los accidentes laborales desde la perspectiva de las diferencias individuales, ya que les voy a contar un poco de lo que hemos realizado en el pasado, también de cómo, cuál es la visión que tenemos acerca de este tema y cuál es el aporte que desde la mirada del Eiro Assessment podemos dar a los altos líderes de la organización para tomar decisiones estratégicas que impacten los resultados en cuanto a el tema de la gestión del riesgo dentro de las organizaciones, principalmente las más industrializadas. Entonces, les invito a que a lo largo del webinar, si ustedes tienen alguna pregunta o alguna consulta, las vayan anotando, nos las pueden ir haciendo en el chat y las vamos ya sea recopilando para el espacio final donde vamos a estar respondiendo algunas dudas o las podemos ir solventando a medida que vamos dando el contenido del webinar. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el material. De acuerdo a la OMS y a la Organización Internacional del Trabajo, los accidentes laborales a nivel global le restan un 4% del PIB a las naciones en todos los gastos que estos incurren, que pueden ser los gastos médicos, como también los gastos por paralización del trabajo y los gastos que tienen que ver con el tema de las pensiones y los diferentes seguros que tienen que cubrir los gastos relacionados con el accidente en sí. Esto sin contar la
pérdida de vidas humanas dentro de los ambientes, principalmente los más industrializados. Nosotros sabemos que para nuestra región en particular, tenemos los trabajadores que están dentro de una industria, de una fábrica o en la construcción que tienen un mayor riesgo laboral, también tienden a tener tasas de accidentes más altas que otros países industrializados. Y también sabemos que ha ido en aumento, por ejemplo, en la última década, una cierta tendencia a que los trabajadores hispanos o latinoamericanos dentro de países industrializados como Estados Unidos y Canadá tienden a tener hasta un 24% más de incidencias de accidentes laborales, entendiéndose que existe un factor cultural también dentro del tema del accidente laboral. Y todo esto nos lleva a que dentro de nuestras organizaciones sea un factor clave o crítico el poder analizar y prevenir la ocurrencia de estos accidentes laborales. Sabemos que a medida que algunas herramientas como la inteligencia artificial vayan desarrollándose e incluyéndose en la medición de los indicadores de prevención de accidentes laborales, quizás se podrán tener cifras exactas de esos KPIs, cómo está cada organización o cada industria para poder tomar acciones concretas que ayuden a la prevención de los mismos y aumentar en sí la seguridad laboral, que sería el objetivo final de toda esta, em, digamos, líneas de acción tomadas dentro de las organizaciones. Sin embargo, a medida que esto va sucediendo, eh, permítanme presentarles un poco lo que sería la parte de cómo nosotros analizamos el riesgo en seguridad laboral desde la perspectiva de las diferencias individuales. Lo primero es que debemos entender que los accidentes laborales y lo que sería, por ende, la seguridad laboral está compuesto de múltiples factores que van a interaccionar y cada uno de ellos van a tener un mayor o menor peso en que ocurra o no un accidente laboral. De allí que podremos hablar desde dos vías, que serían como las vías más estratégicas para abordarlo. Uno es la prevención de que exista y la segunda es la identificación de ese riesgo dentro del equipo que ya está trabajando. Entonces, cuando nosotros analizamos los factores, vamos a encontrarnos que vamos a tener factores del entorno y también factores humanos que van a estar interaccionando con esos factores del entorno. Cuando hablamos de los factores del entorno, estamos principalmente identificando factores como contar con el equipamiento de seguridad, las condiciones físicas en las que se realiza el trabajo, por ejemplo, lo que trabajan en industrias como la minería. Ese es un trabajo específico con ciertas condiciones físicas. Personal, por ejemplo, del Canal de Panamá tiene otras condiciones físicas distintas. Cuando estamos conversando de repente con personas dentro de una fábrica de materiales como papelería, cartones y este tipo de materiales para el empaque y utilerías que se utilizan dentro de la oficina, es otro tipo de condiciones físicas que también van a tener ciertos riesgos particulares de acuerdo a la industria o a lo que se dediquen los colaboradores en esa particular empresa, ¿no? Y también
las normativas que rigen sobre esa industria. En general, las empresas tienden a tener un control bastante importante sobre este entorno, brindando el equipamiento, brindando las condiciones físicas adecuadas para la realización del trabajo y también brindando lo que serían los entrenamientos acerca de las normativas que se deben seguir y los estándares de seguridad dentro de la organización. Entonces, la pregunta que surge cuando ocurre un accidente laboral es, ¿por qué no se siguió al pie de la letra el manual con la norma de procedimiento en X situación? ¿O o por qué ese colaborador en ese momento no contaba con el equipo de seguridad aún estando disponible dentro de la organización para que pudiera realizar la jornada de trabajo de manera segura? Y entonces, aquí es donde vamos a encontrar esos factores humanos que van a interaccionar y conductuales. ¿Cuáles factores humanos podemos tener? O algunas investigaciones ya de larga data, esto lo hemos podido observar quizás desde la industrialización del trabajo, donde nos hablan de la fatiga, el estrés, em, y cómo estos tienen efectos en la atención. Entre más cansado y estresado esté un colaborador, es probable que esté más desatento, con más dificultad para concentrarse en la tarea que está realizando y por ende tiene un mayor riesgo a la ocurrencia de riesgos de accidentes laborales. Esta situación puede ser un poco peor en el caso de que la persona ya de por sí sea una persona distraída, que no son factores tan fácilmente de identificar dentro de una entrevista laboral o a través de, por ejemplo, una entrevista que no va orientada a evaluar este tipo de cosas. También pueden haber errores humanos y ahí canalizar la manera de cómo prevenirlos y el uso del equipo de protección. A pesar de que el equipo de protección esté disponible, pueden haber algunos factores de personalidad que hagan como que nos bloqueen un poco el tema de el seguir las reglas y poder utilizar los equipos de protección. Allí vamos a encontrarnos algunos que vamos a ir viendo más adelante, pero podemos hablar, por ejemplo, si lo vemos desde la teoría de el Big Five de agradabilidad y el nivel de concienzudeza que tiene la persona. Si lo vemos desde otras teorías, nos hablan de que las personalidades tipo A tienen un mayor riesgo de accidentes de tránsito y de accidentes dentro del trabajo. También podemos hablar de otros factores individuales que se atañen a la cultura y podríamos también incluir allí algunas situaciones que tienen que ver con la inteligencia, como los factores cognitivos que van a regular la capacidad que tiene el individuo para el aprendizaje dentro de la etapa de entrenamiento de todas las normas y reglas y también aquellos factores que ya les había comentado anteriormente acerca de cómo la atención impacta en la ocurrencia de accidentes laborales y que también la atención tiende a ser una función cognitiva superior que es una diferencia individual. No todos tenemos la misma capacidad de atender los detalles ni de atender las pequeñas particularidades que existen dentro del entorno laboral. Una vez dicho esto, entonces nos damos cuenta que cada vez más existe una interacción entre el individuo y su ambiente, donde el individuo viene a este equipo de trabajo y se integra con ciertos rasgos de personalidad, se integra con cierta capacidad cognitiva, se integra también con cierta capacidad de atender, con cierta disposición a seguir las normas, etcétera. Y
también tenemos un ambiente de trabajo y todas estas dos interacciones complejas que están ocurriendo al mismo tiempo es lo que nos genera el tema de la seguridad laboral. Y como les mencioné un poquito al momento de hacer la introducción de este webinar, yo nosotros en Leiro Assessment tenemos la mirada puesta desde dos perspectivas y utilizamos lo que las investigaciones en psicología organizacional y desde hace, podemos decir, desde la década de los 60 se viene recopilando información acerca de eso, de cómo las diferencias individuales tienen ese impacto, porque esto nos ayuda a prevenir pensando en ese nuevo colaborador que debemos integrar al equipo de trabajo. Y luego también eh, a poder identificar el riesgo. Quizás si eres una empresa que no ha comenzado a utilizar o no tiene dentro de su cultura de selección la identificación de estos factores individuales, vale la pena entender de qué está hecho el talento de tu equipo de trabajo y a partir de eso diseñar cuál será la mejor estrategia para eh, lograr una reducción de los accidentes y por ende una mayor seguridad laboral dentro del lugar de trabajo. Ahora tenemos que hablar un poquito de estas dos cualidades, predicción y prevención, de las que hemos estado conversando hasta ahora y que a mí me parece que es el núcleo estratégico de este webinar, porque nos habla de qué podemos hacer dentro de las organizaciones para tomar mejores decisiones que nos ayuden a lograr este objetivo, ya que vemos que es un objetivo importante, no solo a nivel de la organización, sino a nivel de toda eh, a nivel de la región y a nivel mundial. Eh, lo primero que tenemos que tratar de ver es cuáles serían esos comportamientos, cómo los clasificamos, cómo los valoramos y cómo los diferenciamos. ¿Cómo podemos estar seguros de que Juan versus María, quién tiene el puntaje estadísticamente significativo más alto o más bajo? ¿Quién puede tener un mayor riesgo y debido a qué razón? ¿Cuáles serían aquellos rasgos dentro de la organización, dentro de la organización en la que estoy trabajando, que realmente podrían estar más vinculados, por ejemplo, con temas de seguridad laboral que a mí me interesan? El seguimiento de normas, la utilización de el equipo de seguridad, también el seguimiento de las directrices del supervisor, la orientación que tiene la persona para o la motivación que tiene para trabajar en ambientes seguros. Y también podríamos ver algunas cuestiones como por ejemplo, cómo controlamos el tema de que las jornadas laborales no sean excesivas, que haya un suficiente tiempo de descanso, que las personas que están trabajando en esta fábrica también tengan una alta atención al detalle, cómo medimos la inteligencia, pero quizás no me interesa toda la inteligencia porque capaz que yo no necesito que mis operarios dentro de la fábrica sean muy buenos en matemática, pero sí requiero que tengan mucha capacidad de lógica, de poder entender cómo funciona la máquina, de poder tener esa capacidad de eh,
y de adelantarse a que si hago un paso mal, ¿qué puede pasar? ¿No? Entonces, de allí que sea importante, por ejemplo, nosotros lo que pensamos es que el tema de utilizar la herramienta psicométrica adecuada dentro de la organización puede ayudarnos con todos estos temas de manera muy fácil y rápido. En una sola toma ya tendrías información relevante acerca de estos datos que estás buscando. Nosotros tenemos una prueba que se llama el Inventario de Seguridad Laboral ISL de la Casa Psicométrica Scitech International. Es una casa psicométrica inglesa que también es la dueña, la creadora, la autora del 15FQ y básicamente lo que hace es evaluar estas dos grandes dimensiones, una dimensión de personalidad, una dimensión cognitiva, unir los puntajes en un gran puntaje general y brindarnos un número en una escala de decatipos que nos permite entender ese riesgo o ese nivel o digamos el talento potencial que tiene la persona. ¿Sí? Vamos a encontrarnos en el ISL una escala de motivación. Esta escala de motivación nos mide básicamente que la persona le guste trabajar en entornos seguros y no disfrute mucho de tomarse el riesgo o de vivir como la adrenalina de qué será lo que esto va a suceder. Y es una escala que correspondería al factor F de un 15FQ. Como les había comentado, el nivel de, digamos, concienzudeza o el nivel de qué tan eh, eh, algunas traducciones al español lo llaman responsabilidad, pero no es responsabilidad en el sentido de un valor, sino como responsabilidad de que yo me gusta atender los detalles, pero a nivel de personalidad lo disfruto. Entonces, esta escala nos ayuda a identificar aquellas personas que naturalmente están orientados a el detalle, a ser muy como juiciosos, prolijos, dirían los argentinos también, de ser muy detallistas. Y aquí vamos a hablar de las personas que tienen cierta diligencia hacia las normas de seguridad porque les gusta aprendérselas y les gusta como saber los manuales, leerlos todos, etcétera. Cumplir con esa parte, como tener ese cumplimiento. Luego tenemos un factor de disciplina que sería el Q3, que tiene que ver con la adherencia a las normas. Este tema de de la adherencia a las normas nos habla de ese compromiso interno que tiene la persona con cumplir la norma y también con tener un respeto por la autoridad. Si mi jefe me dice que haga las cosas de esta manera, yo voy a hacerlas de esta manera y no voy a tener esa necesidad de contradecirle o de no tenerle como en cuenta su opinión. Y un poco por esa línea tenemos el tema de el factor E, principalmente el nivel de deferencia que pueda tener la persona y es la apertura hacia la guía, que al no tener esta necesidad de ser dominante, de querer tener la razón, de querer tener una posición de poder o ambicionar el liderazgo dentro del equipo, eh, probablemente la persona está más abierta a que le den feedback, a recibir la guía y a tomarlo de buen modo para poder continuar haciendo su trabajo. También tenemos un tema que está orientado al estrés, como ya
les habíamos comentado al inicio, pero ¿cómo medimos quiénes son esos colaboradores que están más, digamos, son más propensos a sentirse estresados, a ser ansiosos, a tener mayor como propensión a los accidentes debido a este estrés? Tenemos dos escalas, la confianza personal y la compostura. Se sabe que aquellas personas que tienen menos confianza en sí mismos tienden a ser un poco eh, más propensas a sentirse ansiosas, sobre todo cuando están haciendo un trabajo por primera vez, cuando están afrontando un problema a nivel laboral, cuando de repente se enfrentan a un feedback, a una retroalimentación acerca de de su desempeño. Podrían también experimentar ansiedad. Cuando cometen un error, podrían sentirse tan ansiosos que no lo dicen o tratan de ocultarlo, y esto puede generar más problemas que realmente soluciones. Y con postura, porque algunos accidentes, algunas personas, por ejemplo, con menos compostura, pueden ser más propensos a temas de accidentes laborales bajo estrés, cuando tienen, por ejemplo, un momento de irritabilidad extrema, o cuando estamos también frente a de repente el manejo de la presión diaria o de las diferentes situaciones que pueden surgir a nivel laboral. Esto lo vemos desde el punto de vista de el desempeño típico. ¿Cómo somos diferentes los seres humanos a nivel de rasgos de personalidad, de intereses, de gustos o de tendencias a comportarnos dentro de nuestro ambiente laboral? También tenemos tres escalas cognitivas que van a evaluar básicamente la comprensión de las instrucciones de seguridad, la atención al detalle y la comprensión del entorno de seguridad. Esto lo que nos quiere decir es que, por ejemplo, si yo le doy el manual a una persona, a un grupo de 10 personas, va a haber una diferencia individual de quiénes van a tener mayor logro del material. Logro, entiéndase por la capacidad de retener la información y poder utilizarla de manera efectiva en el futuro. Aquellos que tengan una mayor comprensión de las instrucciones de seguridad tendrán esa capacidad de poder leer instrucciones complejas y comprenderlas mejor. La atención al detalle, como lo habíamos comentado, es una de las funciones cognitivas que más interviene en los accidentes, por ejemplo, de tránsito, los laborales y de todo tipo. Aquellas personas con menos atención al detalle tienden a tener más accidentes porque de repente una cosita que no le prestaron atención puede generar todo un accidente mayor. Y finalmente tenemos la comprensión del entorno, que es la capacidad de pensar de manera lógica. Las personas que piensan de manera lógica y no verbal, principalmente visual, a través de diagramas, a través de la comprensión de cómo funcionan las máquinas y de la comprensión de cómo una acción presente tiene un impacto a futuro, tienden a tener una seguridad laboral más alta dentro del ambiente de trabajo. Y esto que hemos venido conversando hasta este momento nos ayuda o nos prepara para también conversar acerca de un estudio que llevamos a cabo aquí en Panamá, donde estuvimos viendo estas variables. Les voy a contar un poco a detalle el tema, pero un poco para introducirlo de qué es lo que vamos a ver ahora.
donde tenemos que estuvimos midiendo estas variables en un grupo de personas, ¿no? Y hemos encontrado algunos datos muy interesantes y a raíz de estos datos encontrados en esta organización, a la cual le tenemos mucho aprecio, respeto y realmente estamos agradecidos por la oportunidad de haber hecho el estudio aquí. eh, Se tomaron las decisiones de cuál sería ese número psicométrico que les ayudaría a ellos a escoger a el mejor talento posible para su ambiente de trabajo y se hizo un trabajo sumamente detallado y específico para ellos. Y eso, digamos que es la parte más bonita de la psicometría que nos permite hacer ese tipo de valoraciones. Entonces, vamos sin más preámbulos a conversar. Lo primero que debemos saber es que esta investigación fue llevada por nosotros con un diseño donde teníamos dos muestras paralelas. Había una muestra que era espejo de la otra. Es decir, que si en la muestra A teníamos a una mujer de 24 años, queríamos tener una mujer de 24 años en la muestra B, con la diferencia de que la muestra A era el grupo de personas que no tenía accidentes o incidentes de seguridad laboral, mientras que el grupo B era aquellas personas que sí habían tenido un accidente o un incidente laboral. Aparte de eso, también otra de las características importantes que tuvo esta investigación es que nosotros no solamente nos fijábamos en que la persona tuviese el mismo género o edad similar, sino que también que hubiese, por ejemplo, un nivel de estudio similar o equiparable. También, por ejemplo, ver algunas cuestiones como trayectoria dentro de la organización o antigüedad, etcétera. Eso fue parte de los criterios que tomamos para la conformación de la muestra. También hubo un poco de un diseño ciego para controlar la ansiedad de los participantes. Es decir, que los participantes no conocían a qué grupo pertenecían. Y esto nos ayudó a que nosotros pudiéramos hacer las evaluaciones de manera un poco libre de estigmas o de cualquier tipo de situación negativa hacia la misma investigación. También las aplicaciones de pruebas y todo esto se hizo de manera estructurada. Manejamos una pregunta principal que tenía que ver con el objetivo de la organización y esta era cómo se puede anticipar los riesgos de conducta insegura a través de la medición psicométrica. Es decir, cuáles de estos rasgos y de estas escalas cognitivas nos podían indicar mejor eh, cuáles eran esas personas que podían tener un mayor potencial de riesgo dentro de el ambiente de trabajo. Y por otro lado también cómo se relacionaba los resultados de la prueba ISL con
la visión que tenían del desempeño en seguridad laboral los jefes inmediatos de estas personas. Es decir, que se pasó una evaluación de desempeño específicamente en temas de seguridad a los supervisores y jefes del grupo que estaba siendo evaluado para saber cuál era esa relación existente o no, porque también puede ser que no había ninguna relación a, a nivel psicométrico y de el desempeño en seguridad. Esto fue una de las investigaciones más completas y poderosas que hemos hecho a nivel de organización y de industria. Y la verdad es que a todos los que nos están escuchando, si alguna empresa está interesada en hacer algo parecido, nosotros contentos y felices podemos ayudarles con esto. Es un insumo súper valioso para la toma de decisiones. Así que teníamos en realidad tres fuentes de datos. Uno era la prueba psicométrica, donde teníamos, por ejemplo, el nivel de calce con las variables de seguridad laboral y también un nivel general de seguridad laboral. Por otro lado, teníamos la percepción que tenían los supervisores acerca del desempeño en temas de seguridad laboral y la puntuación que ellos le daban a esa persona, miembro de estos dos grupos. Y por último, también teníamos un factor adicional o una fuente que sería como una fuente histórica que nos hablaba de la presencia o ausencia de accidentes laborales eh, o incidentes laborales, porque habían de los dos. No todos eran accidentes, algunos eran incidentes y otros eran accidentes laborales. Y luego entonces, una vez que hemos hablado ya de la generalidad de la investigación, vamos a pasar a lo que sería cuáles fueron los resultados que obtuvimos de esa investigación. Lo primero, tenemos que ver un poco de la muestra. La mayor parte de la población era relativamente joven, menores de 40 años, y también la mayor parte era de sexo femenino en cuanto a la demografía. Si vemos también, la mayoría tenía un bachiller completo y ya las otras estaban como un poco menores, las otras distribuciones, tanto a nivel de universitario como el de primaria solamente, etcétera, etcétera. Si vemos, por ejemplo, el tema de la distribución en cuanto al riesgo, vamos a encontrarnos que el grupo sin accidentes laborales era mayor al grupo que en efecto había tenido accidentes laborales. Un poco para también saber de qué tipo de industrias estamos hablando. Estas personas que evaluamos eran vendedores de pistas o bomberos de estación de combustible. Entonces, algunos de los accidentes que se habían reportado eran como, por ejemplo, los accidentes que estaban relacionados con el caerse dentro del lugar de la estación de servicio porque se había dejado mojado el piso con lubricante o con algún tipo de eh, sustancia de estas que se utilizan en los carros. También, por ejemplo, personas que se habían resbalado de la escalera, que estaban haciendo algo en un lugar alto, se resbalaron de la escalera, cayeron y eso les generó días de incapacidad porque sufrieron golpes internos a la hora de la caída.
O también otro tipo de accidentes donde no se siguió el manual de procedimiento dentro de lo que sería la estación de servicio. También podemos observar que estos que eran vendedores de pista, que son las personas que regularmente están despachando el combustible, era el grupo mayoritario, mientras que el grupo minoritario correspondería entonces a los supervisores o jefes de este grupo de trabajadores. Aquí entonces podemos ver, por ejemplo, la antigüedad en años. El grupo que tenemos de mayores personas son los que tienen hasta 2 años de trabajo y esto nos ayuda a entender de que no estaban tan recién iniciados, ¿sí? Pero también habían personas muy que no tenían de repente tanto tiempo. Entonces, aquí les traigo esta gráfica que nos ayuda a entender lo primero que hicimos, que fue analizar las correlaciones que existían entre todas las variables que se evaluaron. Y por supuesto que únicamente estoy presentando aquellas que fueron significativas a un nivel estadísticamente importante como para ser tomadas en cuenta. Y el número de la correlación, nos hablan de dos cosas muy interesantes. Lo primero es que las pruebas de personalidad tienen cierto rango, digamos, para relacionarse con algunos otros atributos dentro de la organización a nivel de realidad que está alrededor del punto 20 y eso nos parece un, un margen adecuado de lo que sería como la validez. Lo otro que ustedes pueden observar es que las líneas son azules o rojas. Las líneas azules nos hablan de correlaciones positivas, mientras que las líneas rojas nos hablan de correlaciones negativas. Ahora, por ejemplo, ¿qué cosas nosotros pudimos observar en esta eh, identificación? De que, por ejemplo, eh, los, las personas que tenían más edad tendían a tener un puntaje menor del ISL global. Es decir, que de acuerdo a los resultados de las pruebas psicométricas, esto eran considerados personas con más propensión a accidentes laborales. Los más jóvenes demostraban tener mejores puntuaciones en el puntaje global. Otra de las conclusiones que también podríamos ver es que por ejemplo, los supervisores tienden a tener una mejor puntuación del HSI global, o sea, del ISL global, y también del razonamiento cognitivo. Y si vemos, por ejemplo, eh, la posición laboral es una de las que más fuertemente correlaciona con el puntaje ISL. Otras cosas que realmente fueron como sorpresivas es que a nivel de personalidad, el grupo de riesgo tendía a ser un poco más tendiente a tener un puntaje de personalidad como más adaptado a las reglas, aunque había tenido ese grupo de riesgo. Sin embargo,
cuando nosotros analizamos un poco más profundamente estas correlaciones, hicimos lo que fue un análisis de las diferencias de los grupos, qué tan diferentes eran los grupos y en qué variables. Y por ejemplo, allí obtuvimos en la prueba Human-Whitney eh, que los grupos sí se diferenciaban a nivel de la totalidad del puntaje en la prueba psicométrica. Eso quiere decir que el grupo de riesgo tendía a ser más bajos sus puntajes de ISL. Y cuando analizamos los decatipos que podían estar infiriendo esta diferencia que observábamos en la prueba de hipótesis que habíamos realizado, entonces nos dimos cuenta que la diferencia podían ser hasta dos decatipos. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, para esta organización usted tenía una persona que había sacado un ISL general de 7 y otra persona que había sacado un ISL general de 5, estadísticamente eran diferentes, no solamente a nivel del decatipo, sino también de su riesgo de tener un accidente laboral dentro de esta organización. Y eso fue utilizado como, por ejemplo, una pauta de identificación del talento a contratar, no o sea, un requisito más que tenían estos colaboradores nuevos para ingresar a la organización iba a ser la de tener que la prueba, hacer la prueba ISL y pasarla con un mínimo, digamos, como raspando de 5 en el ISL general. Porque ya sabíamos de antemano que aquellas personas que tenían 5 era mucho menos probable que tuviesen un accidente laboral dentro de la organización. Esto tuvo un impacto positivo dentro de la organización, ya que generó que se tuvieran primero una política clara de contratación, una identificación del personal de quienes tenían mayor riesgo y se pudo hacer un plan de desarrollo para cada persona y también aquella estructuración de cómo tendría que ser la intervención y la supervisión del personal y del riesgo en cómo lo vamos manejando. Esto nos ayuda a controlar algo que en principio cuando lo comenzamos a conversar parece tan abstracto y tan como qué es o sea, entendemos a nivel conceptual qué significa el riesgo a un accidente laboral, pero cómo lo bajamos a números que nos permitan saber cómo estamos hoy y cómo podemos ir mejorando el equipo y cuáles serían aquellas intervenciones que van a ser las más efectivas de acuerdo a lo que tengo como talento dentro de la organización. Entonces, todo este impacto que se tuvo en la organización a raíz de la investigación los ayudó a ellos no únicamente a identificar este riesgo, sino a prevenirlo y también a gestionar aquellas acciones que les ayudaban a tener un mejor impacto dentro de lo que, digamos, tendría que hacerse o tomar acción dentro de la organización y la cultura para tener una cultura orientada a la seguridad. Nosotros en Leiro Assessment nos gusta muchísimo este tipo de trabajos y, por ejemplo, en Panamá, hablo por Panamá, que es el país que yo más conozco porque panameño, y esto
creo que nuestra cultura no es tan orientada a la seguridad. Como panameños, como que a veces el tema de tratar de mantenernos seguros no es tan importante. A veces es más importante el pasarla bien en el proceso. Y de allí que las empresas tengan que una labor adicional hacer en cuanto a la cultura organizacional, cómo tenemos una cultura orientada a la seguridad y quiénes son esas personas que están más dispuestas a ser adeptos y a ser menos eh, como a rechazar ese tipo de culturas organizacionales para trabajar. Entonces, en fin, eso fue lo que nosotros estuvimos realizando. eh, y no sé si tienen alguna pregunta, nos las pueden dejar por el chat para ir conversando acerca ya de aquellas cosas muy puntuales que les llamaron la atención o que les gustaría que profundizáramos un poco más. Ya llegamos al espacio de preguntas. Así es, Fernando. Muchas gracias por presentarnos este caso. Y es que definitivamente la seguridad no solo depende de procedimientos, de equipos o de capacitaciones técnicas, sino también de cómo las personas interpretan el riesgo y se comportan frente a él. La verdad es que desde el Aero Assessment nosotros acompañamos a organizaciones en la integración de estas herramientas dentro de la estrategia de seguridad y gestión del talento. Así que estamos abiertos a preguntas. Si alguien tiene pues alguna duda, consulta, este es el espacio que tenemos diseñado para esto. Vamos a verificar el espacio de Sí, preguntas y respuestas. Fernando, ¿cómo s- abordan, digamos, el tema de cuando un colaborador muestra un perfil de alto riesgo? Como especialistas, cómo manejan en ese caso, quizás el proceso de devolución? Si nos puedes contar un poquito acerca de eso. muy bien. Como yo les estoy mostrando la parte de identificación y prevención, lo que se hizo, pero esto también conllevó un trabajo de intervención directo con las personas que ya habían sido evaluadas. Como una buena práctica en toda aplicación de pruebas psicométricas es la de dar devolución al colaborador y también manejar una comunicación que sea clara y transparente de cuál es el objetivo que se busca, qué es lo que estamos haciendo y cuándo la persona va a recibir el resultado de su evaluación. Eso se hicieron devoluciones grupales con los equipos de trabajo donde se habló de cómo nuestro propio comportamiento también influye en que todos estemos o no en un lugar con mayor o menor seguridad laboral, porque de repente podemos estar en un equipo de trabajo de 10 personas donde 8 siguen las reglas al pie de la letra, pero yo como tengo déficit de atención no lo hago y de repente Marbelis, como es rebelde, no lo quiere hacer. Entonces yo hago una cosa mal porque se me fue en mi déficit de atención y Marbelis es rebelde porque ella no lo quiere hacer y ahora todos estamos en mayor riesgo. Los 10, no únicamente Marbelis que está, por ejemplo, trabajando con esa maquinaria. De ahí que es importante que cada uno de ellos entienda y pueda comprender el papel que jugamos individualmente y ayudarlo a hacerse responsable de eso, ¿no? De cómo nosotros aportamos también parte de esa cuestión. Y lo segundo es crear un plan en donde el colaborador pueda no solo identificar, digamos, dónde está mi propio riesgo, sino también qué yo puedo hacer para gestionarlo.
Por ejemplo, volvamos al ejemplo, yo tengo mala atención y no sigo los pasos uno, 2 y 3 porque en un momento me distraigo y me los voy saltando. Entonces, como yo desde mi autoconciencia y mi propia gestión de mi desempeño, entonces me voy a comprometer a ir mejorando eso y cómo voy a tener conversaciones con mi jefe para reportar mis avances, qué acciones voy a tomar a partir de hoy que me ayuden a mejorar eso que de repente puede ser un factor que implique mayor riesgo dentro de la organización. Y creo que se fomentaron también a partir de esto algo parecido como a los círculos de calidad, pero eran círculos de seguridad en donde se evaluaban y se corregían acciones de cómo podíamos ir permeando esa cultura a lo largo de toda la organización, porque, por ejemplo, los supervisores tenían una mayor orientación a la seguridad laboral, entonces ellos tenían la labor de ayudar a todos los vendedores de pista a poder lograr integrar esto dentro de su práctica laboral diaria. Así lo hicimos, Marbelis, en aquella ocasión. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, aún tenemos un par de minutos si quieren hacer algunas preguntas y si no, pues entonces yo creo que con esto llegamos al cierre de nuestro webinar, El poder de los test de personalidad para identificar riesgos y prevenir accidentes laborales. Esperamos que lo que compartimos hoy les haya dejado una mirada distinta sobre cómo la medición del comportamiento puede complementar y potenciar las estrategias de seguridad y prevención. Si desean profundizar con estas herramientas, pueden o cómo estas pueden aplicarse en su organización para evaluar perfiles críticos o diseñar acciones preventivas más focalizadas, con mucho gusto podemos acompañarlos en el proceso. Agradecemos mucho su tiempo y participación y por supuesto, Fernando, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y este caso tan ilustrativo. Muchísimas gracias. Por acá nos comentan y que tengan un excelente día y esperamos encontrarnos en un próximo espacio. Feliz día para todos. Nos vemos. Chao, chao.